etcétera, ¿no? con animales, etcétera. La hacienda. Y entonces esta economía doméstica es la que llamaba Teofrasto economía idiotique, en español idiota, idiota, porque estaba a lo suyo, ¿verdad? El que hacía la economía estaba a lo suyo, era un idiota, que es el término griego de yo estoy a lo mío, ¿verdad? Yo estoy a lo mío. Aquel chiste famoso en la guerra, que yo recuerdo que preguntaban a un paisano, ¿y tú qué eres? ¿Germanófilo o anglófilo? Y decía, yo soy teófilo, ¿verdad? Este hombre lo que era un idiota, ¿verdad? Era un idiota, sencillamente, no se preocupaba de nada. Bien, pues la idea de la economía idiotique es esa, que no se atiene a su hacienda. Y cuando esta hacienda es la del rey, la de la casa real, entonces se le llamaba basiliqué, basileu, ¿no? Basiliqué. Economía basiliqué. Estas dos serían las privadas, diríamos aquí, aunque la basiliqué tiene un aspecto público. Bien. Pero luego las economías públicas, es muy curiosa una distinción que se ajusta muy bien ahora, sobre todo en España en esta situación actual. Había una economía que se ocupaba de las regiones, de las circunscripciones de un Estado, de las satrapías, que se llamaba economía satrapiqué, de los sátrapas, que viene a ser la economía de las comunidades autónomas de ahora, digo la traducción más parecida, ¿verdad? Y la otra, lo cual no quiere decir que yo llame sátrapas a los presidentes de autonomía, ¿verdad? Y luego estaba la otra economía, que era la economía del Estado, que era la economía política. Lo que se llama economía política, disciplina, como es bien sabido, muy reciente, apareció según Marx en el siglo XVIII, la obra de Quesnay, el tabló de Quesnay, y la obra conocida fundacional es la de Adam Smith, Economía Política, la riqueza de las naciones, la National Economy de los alemanes. Bien, entonces, ¿qué incidencia tiene la cuestión económica en la cuestión del aborto? Pues muy rápidamente, y para esquematizar, porque no hay tiempo de más. Sencillamente yo diría que el aborto es en gran medida me parece, en principio, una cuestión de economía doméstica. Es decir, hay que tener en cuenta que la economía, cuando apareció en el siglo XVIII, fue vista con gran recelo por todos los moralistas escolásticos, a pesar de que muchos de estos, Azpilicueta, por ejemplo, habían sido precursores grandes de la economía, pero sin embargo fue vista con mucho recelo y a veces con escándalos fabulosos como el de un tal Normante, que fue el primer catedrático de economía que hubo en España, de economía política, en Zaragoza, que fue destituido, bien, por esta razón, porque la economía política pretendía dar unas leyes que desconocían pues todo lo que eran los conceptos de usura, ¿verdad?, de avaricia, que los moralistas controlaban. Y naturalmente para un economista no había usura o gozo, era el precio del dinero, de los créditos, etc. Y entonces el conflicto estaba llamado desde el principio. Pues bien, esta economía doméstica se opone en principio a la moral y la política también, ¿verdad? Se opone a la moral en el sentido de que pretende tener unas leyes autónomas de la moral. Con esto quiere decir que estoy subrayando, de un modo esbozando simplemente, el conflicto entre la economía política y la moral y la ética. Conflicto desde siempre. Y por tanto, que la explicación de los diferentes procesos de las curvas de aborto, infanticidio, etcétera, pues tienen que ver sobre todo con la economía doméstica o política. La economía doméstica, pues es bien sabido, sencillamente en la familia pues hay una tasa de crecimiento donde cuestiones de trabajo, de herencia, etcétera, no pueden superar una determinada tasa o número de hijos, sencillamente. Entonces hay que controlar como sea la población. Y esto hay multitud de relatos de cómo en el siglo pasado, y por no hablar de la Edad Media, pues los hijos han sido asesinados, han sido no ya por aborto, simplemente asesinados, ¿verdad? Recién nacidos, ponerles la almohada encima de la cabeza, asfixiarles y llevarlos bien. Esto ha sido un procedimiento ordinario para mantener el control de la natalidad.
Es decir, lo que yo quiero subrayar es que la idea que el aborto está desde siempre vinculado al control de la natalidad o al control de la población. Al control de la natalidad, sobre todo por parte de la economía doméstica, al control de la población por parte de la economía política como natural. Porque, como es evidente, el número de abortos y de infanticidios disminuye la población, el crecimiento ordinario o el sostenimiento de la población ordinaria de una nación y plantea los problemas de los emigrantes, que es lo que estamos viendo en España. En España faltan brazos españoles porque no hay hijos de españoles y entonces, o como diría la ministra de Igualdad, de españoles o de españoles, ¿no? De españoles, no hay suficientes hijos y entonces tienen que venir los emigrantes, lo cual no digo que esté ni bien ni mal, digo que es el problema político importantísimo. Más o menos por ahí quería ir. En cuanto a las cuestiones políticas, pues están muy ligadas con las económicas. Como es bien sabido, la cuestión del infanticidio, del aborto, de la natalidad es decisivo en una sociedad política, totalmente decisivo, tanto nacional como internacional. Desde el punto de vista de la política nacional, es decisivo para establecer el nivel de fuerza de trabajo, el nivel de ciudadanos contribuyentes que tienen un Estado. En gran parte, fíjense, la economía política la definía Normand, que he citado, como una ciencia que busca el bienestar y el aumento de la población. Estaba directamente dirigida a la política de incremento de la población del siglo XVIII en Francia y en España, etc. En un reino se medía su potencia según el número de ciudadanos que tuviera, que eran los que podían ir a la guerra o lo que fuera. Entonces, la economía, la política, esto es una historia larguísima, porque es muy interesante ir viendo cómo las prohibiciones del aborto pues empiezan muy tarde como tales. De las primeras leyes en el derecho romano son de Septimio Severo y de Caracalla, entonces el aborto no está penado. Ahí empieza ya a penar el aborto sencillamente cuando hacen falta más gente de romanos que puedan asistir a las necesidades del imperio, ¿no? Y entonces esas leyes del aborto empiezan a haber, sobre todo luego viene el cristianismo, y empieza a establecerse el aborto con penas terribles, como es bien sabido, cuando pasa bajo la jurisdicción de la Iglesia, en toda la medida después de la conversión de Constantino, de Teodosio II, etcétera, etcétera. Bien, aquí es abundantísimo, es muy interesante, por ejemplo, seguir la legislación española, del fuero juzgo, de las partidas, etcétera, ir viendo cómo va variando y va incrementándose cada vez más la prohibición del aborto. Es un pecado, generalmente un pecado o un delito, es lo mismo, ¿verdad? Y entonces distinguiendo, que esto es muy curioso, ya en el foro juzgo, distinguiendo que la que aborta, la mujer que aborta, sea sierva o señora, ¿verdad? Si es sierva, pues la pena es superior, ¿no? ¿Por qué? Porque el fruto de la sierva es de la señora. Y entonces, si una sierva aborta, quiere decir que le ha robado su fruto a la señora. Y entonces tiene mayor pena. Y por eso es por lo que se puede decir que quien dice que es dueña de su cuerpo, pues sigue teniendo mentalidad de siervo o de esclavo, ¿no? Porque lo único que le queda es su cuerpo. Es decir, la señora no diría que... quienes se dicen constantemente, yo soy dueña de mi cuerpo y por eso fundamento el aborto. ¿Por qué? Porque el embrión que tengo yo dentro, pues es simplemente una excrescencia, una víscera, ¿verdad? Una víscera más que tengo, que yo puedo hacer lo que quiera de ella porque es mío, Claro, esto se lo puede decir, este argumento es para los materialistas, ¿eh? Este argumento solo puede decir el que crea en la inmortalidad del alma y en la espiritualidad del alma. Porque entonces